Hola, bienvenidos nuevamente a Nueva Inversión. Estas son conversaciones reales sobre criptomonedas y negocios digitales emergentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @Nueva Inversión, en Twitter @Nueva Inversión-bajo. Es mucho más fácil acceder a nuestras listas de reproducción, al podcast, a través de nuestros perfiles en redes sociales, porque ahí en el perfil van a encontrar los enlaces a las distintas plataformas de audio o en YouTube, para que entren directamente a todos los episodios. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la historia y del dinero y también las perspectivas de su futuro. Importante esto para poder entender desde un contexto histórico qué es lo que se está proponiendo hoy con las criptomonedas, cuál es esa apuesta de revolución que están planteando. Algunos aspectos, algunos pasajes de la historia no nos vamos a detener en ellos porque son de amplio dominio del público. Por cultura general, la gente sabe que estos son verdades ampliamente aceptadas y simplemente se incluirán en el relato para permitir que la historia avance pues, sin quiebres y sobresaltos, pero no nos detendremos en ellas. Iniciamos entonces por comentar que según los registros históricos, antropológicos y demás, se sabe que hace miles de años el hombre transaba bienes y servicios a través de la modalidad del trueque. Es decir, como ejemplo, si yo soy carpintero, fabrico muebles y necesito proveerme de leche o de carne, entonces voy y le ofrezco mis muebles al ganadero para que me dé a cambio cierta cantidad de carne o de leche. Sin embargo, en ocasiones ese intercambio que se proponía no podía darse porque no había esa comunión de intereses. Es decir, para el caso, el ganadero no estaba interesado en mis muebles, por ejemplo, no los necesitaba o no le gustaban, entonces no se daba el intercambio. De esa manera, entonces, el carpintero se quedaba sin poder satisfacer su necesidad o le tocaba, pues, digamos, dar muchas vueltas para lograr que de alguna manera alguien le cambiara sus muebles por otro bien que el ganadero sí quisiera tener para de esa manera cumplir su objetivo de obtener carne y leche. De esta forma es que se empieza a pasar a otra modalidad de intercambio que es el dinero mercancía. Es decir, ciertas mercancías por sus características se utilizaron como se utiliza hoy el dinero que conocemos. Una de ellas que tuvo un uso muy extendido en Europa, en el Imperio Romano, fue la sal. De ahí viene la palabra salario, porque a los funcionarios del Imperio Romano se les pagaba con ciertas cantidades de sal sus honorarios. Entonces, la sal era un producto, una mercancía que servía como dinero por varias razones, porque era relativamente fácil de transportar. La podías también dividir, o sea, podías tasar si ibas a entregar una cucharada, una taza, un kilo, una vasija de sal, es decir, diferentes cantidades y según eso, entonces obtener bienes que son menos o más apreciados por el mercado, más o menos escasos, es decir, en ese flujo de oferta y demanda que afecta los precios de las cosas. Entonces, bueno, la sal fue un ejemplo de ese dinero mercancía, sin embargo, pues también tenía sus dificultades. La sal se puede diluir fácilmente, si llueve, por ejemplo, o si hay un accidente y se esparce la sal, entonces es difícil recogerla y recuperarla. El viento puede también llevársela, entonces de esa manera se puede perder el dinero muy fácilmente. Es como se va entrando entonces en el uso de otras mercancías como dinero y estas fueron los metales, principalmente el oro, la plata, el cobre y la aleación pues de el bronce. Se empiezan a usar como dinero, tenían otras ventajas, también seguían siendo divisibles, podías entregar una moneda pequeña, mediana o grande de ese metal, o un lingote o varios lingotes, entonces se podía dividir de esa manera, también tasar las cantidades que validaban el intercambio de los bienes.
era de todas maneras un producto, una mercancía muy apreciada porque pues con esos metales se podían fabricar diferentes utensilios, ornamentos, joyas, e incluso armas y armaduras para protegerse. Entonces era, y sigue siendo hoy, estos metales unas mercancías muy apreciadas por su utilidad y por su invariabilidad, es decir, el metal no es fungible, no se daña fácilmente, no se estropea, no se marchita, y todas esas características pues, son importantes en las mercancías usadas como dinero, incluso en el día de hoy. Sin embargo, se entra en un nuevo momento de evolución en el que ya las personas ven que es poco práctico el transporte, el manejo de grandes cantidades de estas mercancías como dinero, de los metales. Por ejemplo, si se iba a transar un terreno, un lote o una casa, una vivienda, es difícil usted transportar, digamos, grandes cantidades de estos metales y también riesgoso. O usted tenerlos almacenados y pues que a través del pillaje y el delito, entonces lleguen los saqueadores, los ladrones a llevarse tu oro, tu plata. Era riesgoso para las personas, entonces entran digamos, un nuevo momento de evolución en el que se ofrecen ciertos oficios, en este caso los orfebres, las personas que trabajaban con los metales preciosos, especialmente con el oro, pues se fueron convirtiendo en bancos de estas mercancías y por tanto en bancos de dinero. Porque como eran los talleres de los orfebres, los lugares por naturaleza llamados a almacenar grandes cantidades de estos metales preciosos, pues entonces empezaron a prestar el servicio de almacenárselos a las personas, a cualquier ciudadano. Entonces ya la gente más bien iba y almacenaba su dinero allá, sus metales, sus reservas. Y estos orfebres, que fueron los primeros banqueros, le entregaban unos certificados o unos títulos de valor en papel a las personas, en los cuales se certificaba la cantidad que tenían depositada en ese banco. Entonces, cada vez que la persona necesitara hacer un retiro de sus bienes, de su dinero, mercancía, pues tenía que acercarse nuevamente donde el orfebre ya banquero a retirar cierta cantidad y actualizar ese título valor o esa letra o ese papel, como se le quiera llamar, en el que se certificaba cuál era la cantidad. Entonces, permanentemente actualizar ese papel para poder la persona retirar un poco de dinero e ir a hacer sus compras, lo cual también tenía pues obviamente sus problemas de practicidad, y es como se empieza a entrar rápidamente también en otro campo, no sin antes comentar que también empezó a suceder que como estos nuevos banqueros, los primeros banqueros de la historia, se dieron cuenta que tenían en sus manos la facultad de crear dinero de la nada, entonces empezaron a hacer préstamos, a expedir títulos, a expedir papel, moneda si se quiere, en los cuales certificaban que se les prestaba a cualquier persona, al acreedor que lo necesitara, cierta cantidad de dinero supuestamente respaldada en reservas de oro, cuando no era así, y claro, la persona iba y transaba cualquier bien, cualquier servicio con ese dinero que el banco le había prestado. Supongamos, compraba una casa y en efecto la persona a quien se le entregaba ese papel, es decir, al vendedor de la casa, después con ese papel también podía seguir comprando otros bienes y servicios que necesitara o deseara. Pero rápidamente esto empezó a generar problemas, porque pues, de todas maneras la sociedad empieza a darse cuenta que los banqueros están haciendo ricos injustamente con dinero que realmente no tienen ni soportan. Y en algún momento pues se iba a generar una crisis porque la gente iba
a querer retirar del banco un dinero que realmente no existía, porque realmente no estaba soportado en reservas ni depósitos. Es así como se entra en un nuevo momento en el que ya las sociedades y los gobiernos ven que es un asunto que no puede estar en manos de privados, que tiene que ser el gobierno como ese ente que dicta las leyes y vela por su cumplimiento y acatamiento, el llamado también a expedir el dinero y a controlar su uso. Entonces entramos en un nuevo momento en la historia del dinero, que es el dinero oficial, la moneda corriente de los estados, de los países, que también se le llama dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir fiducia? Fiduciario. Esta palabra tiene su raíz en el concepto de fiar. Fiar en el sentido de confiar, es decir, se utiliza ese dinero porque se confía en que el Estado respalda su validez, ¿cierto? Dentro de ese territorio dominado por ese gobierno, ese Estado, garantiza que se puede circular con ese dinero y se puede transar cualquier bien o servicio con él. La confianza es un poco más abstracta, se confía es en esa relación que se tiene con el Estado y con el gobierno como garante. Obviamente que en las etapas anteriores que ya habíamos comentado, por ejemplo, del dinero mercancía, cuando se usaba la sal o los metales preciosos, también había una confianza de por medio. Obviamente, por ejemplo, se confiaba en la sal porque era un producto que no era perecedero, que no se te iba a dañar en cuestión de días, meses o años, sino que podía permanecer invariable a lo largo del tiempo, que además te servía para también conservar otros productos como los alimentos. Entonces, facilitaba la seguridad alimentaria en momentos de escasez, cuando todavía pues, se podía hacer la gente muy vulnerable a muchos factores del clima, de las guerras y demás, para quedarse sin provisiones, sin alimentos. Entonces, de ahí la confianza también que se tenía y que se depositaba en la sal. A lo largo de estos capítulos, por lo menos de este momento introductorio, vamos a recalcar mucho el hecho de que el dinero tiene una estrecha relación con el concepto de la confianza. Es en la medida en que se confía en algo que esto adquiere valor y sirve como medio de transacción. Lo mismo pasó después entonces con las monedas, metales preciosos, también se confiaba en ellos por sus características, dureza, practicidad, los múltiples usos que podía dársele para construir distintos enseres muy apreciados y necesarios para todas las personas. Entonces, obviamente ahí también estaba el concepto de la confianza, solo que era una confianza mucho más tangible. Vos la podías ver, la podías tocar, era una confianza que residía en objetos muy tangibles. Ya cuando entramos en la etapa del dinero fiduciario, en ese dinero certificado por las naciones, la confianza es un concepto más abstracto. Es la relación de las personas y la relación con el gobierno la que cimenta esa confianza. Y con ese dinero seguimos operando y siguen operando las sociedades aún en nuestros días. También vemos entonces en la medida en que se disminuye la confianza en una nación, en un territorio, entonces disminuye también el valor de su moneda. Eso pues lo vemos cómo ocurre en distintas naciones del mundo y específicamente de América Latina, que es a donde llega esencialmente este podcast. Es el dinero que seguimos manejando hoy. Y entramos ahora entonces en un nuevo punto de inflexión y de evolución de la moneda y del dinero. Y es cómo, gracias a la tecnología, hoy en día, muchas de las transacciones que realizan las personas, relativamente una alta cantidad, no se realiza con ese papel físico, con ese papel moneda y mucho menos con esa moneda, sino
que se realiza es de manera digital, es decir, simplemente son cifras que reposan en los registros bancarios y esas cifras se transfieren de un banco a otro o dentro de diferentes cuentas de un mismo banco, todo a través de los servicios informáticos. Entonces ya vemos cómo esta tendencia, además de utilizar simplemente el dinero digital, está en auge y la tendencia muestra que aumentará, que cada vez serán más las transacciones que las personas realicemos sin necesidad de tocar un billete o de tocar una moneda, simplemente transfiriendo cifras a través de sistemas informáticos. Ahora entran entonces las monedas digitales encriptadas o criptomonedas. Son una nueva apuesta en la cual los usuarios depositan esa confianza no en sus gobiernos, ni en el sistema financiero en general, sino en la tecnología como tal. En este caso, la tecnología blockchain, que es la tecnología que permite a los usuarios de estas monedas confiar en la validez, inmutabilidad de estas transacciones. Sobre blockchain haremos más adelante varios episodios y capítulos para podernos adentrar mucho más en esto, pues porque realmente es lo que cimenta, repito, ese concepto esencial del dinero, que es la confianza, confiar. Entonces, en la medida en que se confía en esta tecnología blockchain, es que los usuarios adquieren las criptomonedas, pues las que se basan en blockchain, porque también hay otras que no lo hacen así, pero las que se basan en blockchain y en blockchain sólidos, para tenerlas como medio de transacción y de intercambio. También esto abre, digamos, y la revolución que plantean estas criptomonedas de este modo es entrar en una fase de finanzas descentralizadas, y ese es otro concepto que también abordaremos en varios episodios. ¿Qué quiere decir esto? Pues obviamente cuando el dinero que usamos hoy, el dinero fiduciario, el dinero oficial de los países, las monedas corrientes, son certificadas y manejadas por los estados, por los gobiernos como emisores de moneda, como emisores de dinero, que también dentro del andamiaje financiero utilizan a la banca comercial como intermediaria de muchas transacciones. Obviamente esta banca comercial representa un gremio muy poderoso, un gremio con demasiada influencia política, económica y social en los diferentes países, y por tanto son gremios que influyen demasiado en la creación, en el establecimiento de las leyes. Y obviamente pues estas leyes tienden a convenir a esta élite económica que representan los banqueros. En muchas ocasiones en detrimento de la población en general, pues que tiene que estar pagando diferentes tasas, tarifas, comisiones, que también esos bancos comerciales sirven como recaudadores de muchos impuestos que el Estado cobra por las transacciones. Entonces, en muchos países ocurre que si el ciudadano hace una transacción superior a X cantidad, entonces el banco está obligado a retenerle cierta porción porque el Estado lo exige así, y esos son impuestos que entran al Estado, y muchas veces pues, los ciudadanos están inconformes con este tipo de impuestos. Las finanzas descentralizadas a través de las criptomonedas proponen que las personas puedan liberarse de muchas de estas situaciones, porque ya no necesitan a sus gobiernos para confiar en el curso y en la transabilidad de la moneda que utilizan. Simplemente, repito, confían en la tecnología, y entre usuarios pueden vigilar que sea fidedigna y veraz el historial, digamos, y la
la validez de esa moneda que se está transando. Entonces, todo esto simplemente para llegar a este punto de lo que están ofreciendo y proponiendo las criptomonedas como revolución, y ya en próximas entregas y episodios seguiremos avanzando con otros aspectos de estos negocios digitales. Recuerden seguirnos entonces nuevamente en nuestras redes sociales, @nuevainversión en Instagram, @nuevainversión_ en Twitter. Muchas gracias.